Vidas que inspiran. Seguimos con nuestra serie de estudios. Aún nos quedan, después de hoy, martes, dos secciones más, dos clases virtuales más de personajes biográficos que inspiran. Así es que aún no terminamos. Nos quedan los martes que restan de este mes de junio. Y hoy vamos con María, especificando cuál de las Marías, porque aparecen varias damas con este nombre en la Biblia, particularmente la Madre de Jesús. Esa es la vida que inspira del estudio de esta tarde noche. Antes de entrar directamente con propiedad en el tema correspondiente a la fecha, que es el que ya hemos anunciado, quiero hacer un breve, vamos a decir, una acotación breve sobre la última vez que tratamos acá de Vidas que Inspiran, cuando tratamos el tema de Ruth. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Y dijimos que Ruth era moabita. Bueno, pues en Daniel 11:41, hablando en el contexto de eventos finales, dice que este poder que en Daniel se establece como rey del norte, se refiere como rey del norte, dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Moab y Amón eran, como dijimos, pues los hijos de producto del incesto de Lot con sus hijas. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Cuando escaparon de Sodoma y Gomorra. Y este Moab fue pues el padre de los moabitas, de donde desciende Ruth. Lo que quiero enfatizar es que la aplicación que se da a este texto de Daniel 11:41 es que a aquellos seres humanos que aún no hayan tenido toda la vinculación directa con el pueblo de Dios de los últimos días, pero que de alguna forma en el mensaje final encuentren la verdad en la proclamación del último mensaje, se sumarán al pueblo de Dios y se les identifica como pertenecientes a Edom, Moab y Amón. Así es que todavía sigue Ruth en la descendencia final de los salvados, jugando de alguna forma un rol en la historia final de la historia. Dice allí, solo los que hagan pacto de fidelidad con el Dios que eligió Ruth y con las leyes del Dios Altísimo, a quien Ruth prefirió, pues serán aquellos que, aunque no sean israelitas directamente, del pueblo de Dios directamente, sin embargo, serán eventualmente salvos. Bueno, quería hacer esta acotación, esta aclaración, pero nuestro personaje de la fecha es María, la madre de Jesús. Aparece allí la profecía que anuncia o anunció en el Antiguo Testamento el nacimiento de Cristo. Y lo que vamos a ver en esta tarde, pues es la vida especial que tuvo esta joven María, por qué fue escogida específicamente ella y algunos elementos pues preponderantes y destacados en la vida de esta mujer piadosa. Dice Isaías capítulo 7 versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bueno, esta es la profecía mesiánica porque anunciaba el advenimiento de el Mesías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esta profecía que anunciaba la llegada del Mesías, como lo presentan los evangelios, particularmente dos evangelios presentan el evento, Mateo y Lucas. Leamos primero de Mateo cómo se refiere a
el cumplimiento de la profecía hecha por Isaías. Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta el 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Me detengo allí, luego de haber leído el versículo 18, porque quiero reseñar algunos aspectos destacados. Primero, estando desposada María, su madre, con José. El término desposada en el vocablo coloquial de los tiempos de Cristo quiere decir comprometida en matrimonio. Pero el matrimonio no estaba aún consumado. Por eso dice el texto, desposada antes que se juntasen. Y se halló que había concebido María del Espíritu Santo. Esto vamos a abundarlo en un ratito. Entonces José, su marido, o su proyecto de marido, su potencial esposo, porque ya estaban en compromiso matrimonial, dice como era justo, era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Otra pausa. Allí José, un hombre santo, un hombre puro que amaba a Dios, no quiso deshonrar a esta virgen para que cayera en descrédito y se propuso pues abandonarla secretamente. Ustedes saben que, bueno, la Biblia refiere, sale esta joven que está comprometida en matrimonio, pues sale embarazada. ¿Recuerdan ustedes el incidente de Cristo con los judíos? Eso está referido, creo que en Juan capítulo 8. Y allí los judíos acusan a Cristo. Y ustedes recuerdan las palabras duras, hirientes, ofensivas que ellos expresaron refiriéndose a el nacimiento dudoso, según ellos, de Jesús. Recuerdan cuando le dijeron a Cristo, nosotros tenemos un padre, no somos hijos de fornicación. Así es que estaban implicando con ello que María, madre de Jesús, había salido embarazada sin tener un esposo oficial. Y pues esta es la causa por la cual José no quiere causar ese agravio. Y entonces dice la palabra que secretamente quiso dejarla. Versículo 20, continuemos con la lectura. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Interesante, otra pequeña pausa acá. Ustedes saben que el nacimiento de Cristo es el único evento relacionado con nacimiento que registra en la historia, donde un ser humano viene a la vida sin la intervención de la parte masculina. Ustedes me dirán, bueno, pero la ciencia hoy está haciendo nacimientos in vitro. También están haciendo inseminación artificial. Es verdad, pero en ambos casos la materia utilizada, aunque no haya intimidad del hombre con la mujer, sin embargo, el material masculino está presente allí a través de la inseminación, del método científico de ovular, de engendrar o de, ¿cómo le digo? De fecundar es el término, fecundar el óvulo con el espermatozoide del varón, aunque no haya habido una copulación per se en sí misma, pero el ingrediente está allí presente. No fue así
en el caso del nacimiento de Cristo. Por supuesto, estaba el componente femenino de María, su madre, pero en nada José tuvo que ver con la fecundación. Por eso la Biblia dice a José, le dice a José el ángel, que lo que María ha concebido del Espíritu Santo es. Entonces sigue diciendo el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, lo decimos en español, Jesus en inglés, pero es Yeshua en el idioma griego y es Yehoshua en hebreo arameo. Y quiere decir Salvador, o Dios es el Salvador por medio de su Hijo. Es interesante lo que quiere decir. Por ejemplo, el nombre hebreo de Jesucristo que aparece en varias partes en el Nuevo Testamento es Yehoshua. Yeho de Jehová y Shua de Jesús o Salvador. Jehová salva a través de su Hijo o de su ungido. Por eso también en griego es Jesús Christus, o sea, Jehová salva a través de su ungido. Cristo es ungido, es lo que quiere decir Cristo en griego, ungido, pero ungido por el Padre. Así es que hay una combinación en el nombre Jesucristo o Yahshua. Ese Ya es de Jehová, es la abreviatura de YHWH, lo que llaman las letras, el tetragramón, las letras hebreas sin vocales por las cuales se identificaba Jehová. Y el apóstrofe, o vamos a decir la palabra Jehová, pero resumida, es Yad. Por eso en muchas partes de la Biblia, especialmente en los Salmos, aparece esta referencia Yad, Y-A-H, Y-A-H, correcto, ¿verdad? O J-A-H, refiriéndose a Jehová. O sea, es la forma apostrofada o corta de Jehová. Por eso el nombre de Cristo o Jesucristo, pero en hebreo, en arameo y en griego, es Yahshua y tiene la primera parte o la raíz de la palabra Jehová. Ustedes saben que Éxodo 23, versículo 21, dice, porque mi nombre estará en él. O sea, el nombre Cristo, Jesucristo o Yehoshua, el Yeho de Jehová, es un nombre compuesto de Jehová y de Jesús el Salvador. Así es que es un nombre compuesto del nombre del Padre y el nombre del Hijo. Esto es un dato interesante, por lo menos a mi parecer, que tal vez muchos no conocen. Así es que dará a luz un hijo, el versículo 21, y llamará su nombre Jesús. Estamos pronunciándolo obviamente en la lectura que estamos haciendo en español, pero es Yahshua o Yehoshua o Yehoshua. Entonces, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Isaías, que leímos primero, Isaías 7:14, cuando dijo el profeta, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que es interesante porque en el mismo nombre de Cristo está el nombre de su Padre. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora la descripción que del nacimiento de Cristo hace el otro evangelio. Ya vimos cómo lo rinde Mateo. Vamos a ver ahora la versión en el evangelio de Lucas, capítulo 1, varios versículos comenzando con el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
Pausa. Interesante a quién se comisiona para que dé el anuncio o dé la noticia en relación a el nacimiento de Jesús. A Gabriel, el ángel que está ocupando el puesto que tenía antes ¿quién? Pues Lucifer. Nada menos que Gabriel es el enviado por Dios a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿De qué tribu? De la casa de David. Casa quiere decir a la tribu a la que pertenecía. Así es que José era de la tribu de David o de la casa de David, debo decir, de la casa de David, no de la tribu, de la casa de David, y la casa de David pertenecía a su vez, ahora sí, a la tribu de Judá. Muy bien. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo Gabriel estas palabras, interesantes palabras que queremos comentar. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Palabras del ángel Gabriel, el enviado de Dios. ¿Qué ha ocurrido con estas palabras, con esta salutación que hace Gabriel a María? Bueno, que se ha convertido en un rezo de los católicos, en la Iglesia Católica. Y el rezo obviamente lo han transformado porque entonces lo rezan diciendo Dios te salve María. Y la Biblia no dice que el texto dice, o sea que Gabriel dijo Dios te salve. Salve era una forma de saludo, era una salutación, era una fórmula de cortesía introductoria. Y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Eso es lo que dice el ángel Gabriel. Por supuesto que luego vamos a ver más adelante cuando su prima Elizabeth le dice, bendito sea el fruto de tu vientre. Le dice entonces Elizabeth, lo vamos a mirar más adelante, que se le suma a este rezo. Lo que no aparece en ninguna parte de las escrituras es la segunda parte que se le añade a la salutación del ángel Gabriel y que sí aparece en el rezo católico que le han puesto por nombre el Ave María. Y el rezo dice, Santa María, Madre de Dios. En ninguna parte la Biblia se expresa con esos términos de Santa María y mucho menos Madre de Dios. María era una joven mujer, claro que era santa, pero no en el contexto que lo presenta el Ave María, y mucho menos Madre de Dios, porque María no es madre de Dios, sino fue el instrumento humano utilizado para que Cristo el Salvador viniera al mundo. Y entonces también el rezo sigue diciendo, ruega por nosotros pecadores. María no intercede por nosotros ni puede rogar por nosotros, porque la palabra de Dios dice en primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vamos a ver también al final del estudio en un ratito, donde María entiende que ella necesita la salvación de Dios en sus palabras. De manera que desmontamos aquí la falacia y la interpretación errónea que se hace y la añadidura a la palabra de Dios con un Ave María que no tiene nada que ver con lo que el ángel Gabriel le presenta a la bienaventurada joven María. Seguimos adelante entonces, porque Gabriel sigue hablando en el versículo 31 y por supuesto no aparece nada de lo que encontramos en el rezo, porque ni siquiera es oración en el rezo del Ave María. El 31
sigue ahora Gabriel diciendo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Y entonces allí en letras verdes dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta aquí las palabras de Gabriel, el enviado de Dios para informarle a María del proceso de su embarazo y del nacimiento de Cristo. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, respondiéndole a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, desde antes de nacer ya Cristo se le llamaba santo, ¿va? El santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Otra pausa. En esos textos que aparecen allí en la diapositiva, noten lo que hemos pues resaltado en letritas verdes. En el versículo 32 dice la primera, lo primero subrayado en verde, y será llamado Hijo del Altísimo. Lo segundo subrayado en verde, será llamado Hijo de Dios. Así es que desde su nacimiento a Cristo se le identifica como Hijo del Altísimo, que es una expresión exclusiva para referirse al Padre, y será llamado también Hijo de Dios, refiriéndose a su Padre Dios. ¿Cómo entonces podemos conciliar la idea que aparece allí donde dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá? Y antes, Gabriel le había dicho, el ser que nacerá en ti será concebido por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos conciliar eso? Porque si fue el Espíritu Santo que hizo pues que María fuese embarazada, entonces Cristo debió ser hijo del Espíritu Santo. Pero aquí dos veces dice que su padre es el Altísimo, será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. La única forma de conciliar y de entender esto, hermanos queridos, es que el mismo Espíritu Santo de Dios, o Dios mismo, como su naturaleza espiritual realmente es espíritu, es quien viene y cubre a María con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Pero ya antes nos había dicho que el Altísimo habría de ser el Padre de Jesús. Así es que no es otro que Dios mismo por su propio espíritu, Dios mismo por su espíritu, quien produce pues el engendramiento de Cristo, y por eso es el Hijo de Dios. Sigamos entonces en la narrativa de Lucas, esta vez capítulo 2, versículos 4 al 7 y 16 y 18. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Recuerdan que dijimos que Belén también se le llama Éfrata, que quiere decir como ciudad frondosa, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada, o fructífera, por cuanto era de la casa y familia de David, subió para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. En esta etapa, aquí, ya a este punto, María está embarazada. Versículo 6. Y aconteció que, estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegaron los 9 meses, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 16 ahora. Vinieron pues apresuradamente, quienes, los pastores que estaban allí cerca, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, los pastores que estaban pastando las ovejas, que vinieron al encuentro allí del nacimiento de Cristo. Pues así lo narra Lucas, el nacimiento de el niño Jesús. Lucas 2:19 y siguiente sigue diciendo: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Era una mujer piadosa, era una joven limpia, íntegra, pura, totalmente apartada del mal y dedicada a las cosas de Dios. Y además era una dama, una chica, porque era una mujer muy joven, pues sumamente reservada. Y dice entonces la Biblia que meditaba en su corazón y en silencio guardaba estas cosas. ¿Qué hizo? En el versículo 21, estamos en Lucas 2, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, como había dicho Gabriel que debían ponerle, Jesús, que quiere decir el Salvador, o Dios salva a través de él, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Gabriel cuando visitó a María. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Explicamos aquí brevemente. Dice que cuando llegaron, se cumplieron los días para circuncidar al niño, era 8 días después de su nacimiento. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, de acuerdo con la ley levítica y en el cumplimiento exacto, estos judíos lo hicieron justamente así. ¿Cuáles? O sea, José y María. Y también en el versículo 22 cuando dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, atención, Levítico capítulo 12, no puse el texto, pero lo pueden allá buscar luego, ¿verdad? Ahí lo puse, la referencia. Levítico capítulo 12, versículos 2 al 4 y versículo 6 también. Habla de la purificación de una mujer judía luego de dar a luz, tener un parto de varón. Debía guardar una cuarentena, y no simplemente simbólica cuarentena cualquier número de días, sino directa, específica y puntualmente 40 días en el caso del nacimiento de un niño, de un varoncito. Y no podía presentarse al templo antes de ese periodo. O sea, debía durar 40 días aislada. Y por eso dice que luego de cumplido la purificación de ellos conforme a la ley del Señor, entonces se presentaron al templo para hacer la dedicación del niño y llevaron en este caso como ofrenda un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando usted lee Levítico capítulo 12, dice que entre las cosas que debía llevar era un cordero de un año. ¿Por qué no lo llevaron José y María? Porque eran muy pobrecitos, y entonces en esos casos sí se permitía que llevaran aves, en este caso tórtolas o palomitas. Así es que no pudieron llevar la ofrenda del cordero de un año como estipula Levítico en la ley del ofrecimiento o la dedicatoria de los bebés varones a los 40 días. Muy bien, seguimos entonces con otros detalles que aparecen acá en Lucas 2, 25 al 30. Y aquí había en Jerusalén, aquí hay un evento que se relaciona con María y con Cristo,
pero está conectado de una manera muy cercana. Miren por qué. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, Simeón, antes que viese al ungido del Señor. Recuerden que dijimos que ungido es la palabra en español de la palabra griega Christus. Entonces, versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, la presentación a los 40 días, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. ¿Qué le dijo Simeón a María? He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Hermanos, está profetizando aquí, está profetizando, hablando de Cristo, lo que haría en su ministerio, y para señal que será contradicha. Y ahora le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ustedes saben qué le quiso decir allí con esta expresión a María, de que una espada traspasará tu misma alma. María habría de contemplar la muerte de Jesús en la cruz, la ignominia, la vergüenza de ver a su hijo crucificado como un malhechor, lo que le produjo una inmensa tristeza a María. Ustedes saben que Cristo entonces se la encomienda a Juan y le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan el apóstol. Y esto fue realmente un momento sumamente conmovedor en el episodio de esta mujer, María, la madre de Jesús. Y dice que eso debía pasar para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, con la muerte de Cristo se transformaría la historia de la humanidad, un antes y un después. Y ella, María, era nada menos que el instrumento humano escogido por Dios mismo y anunciado por el ángel principal en la cohorte del cielo, Gabriel, nada menos. Y entonces Cristo haría la transformación de sus corazones, proveyendo vida eterna a través de su muerte, pero esto ocasionaría, por supuesto, como profetizó Simeón, una gran angustia al corazón de su madre, al punto de que él lo presenta gráficamente con esta expresión: una espada traspasará tu misma alma. Dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, el niño Jesús, ya un niño, un jovencito en la pubertad, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, Cristo, y estaba sujeto a ellos. Y vuelve a decir, me llama la atención que por segunda vez, hablando de María, la Biblia expresa lo siguiente. Los evangelios dicen de ella: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Era una mujer muy discreta y entendía que no era digna de semejante bendición, de ser ella el instrumento escogido. Por lo tanto, se mantenía muy serena, guardando estas cosas en su corazón, esperando, por supuesto, que Dios le instruyera cómo debía seguir en el procedimiento con su niño, y lo hizo de manera excelente porque lo crió con los rollos de los profetas, la ley y los profetas, y por supuesto el Señor no escogería a cualquiera persona, a cualquiera mujer para que fuera la madre biológica humana de Cristo. Debía ser una persona súper especial. Por eso estamos trayendo la biografía, lo que la Biblia dice, o los puntos
más luminosos, más preponderantes de la vida de esta joven mujer, María, la Madre de Cristo, porque verdaderamente es o fue un ser excepcional. Queremos ahora entrar en lo que tiene que ver un poquito con la genealogía, porque aparecen unos datos muy interesantes. Miren, la genealogía son el árbol de donde procede una persona, ¿verdad? Comenzando con los ancestros, con los mayores, con los troncos de familia, y entonces se hace la línea ascendente. Y por eso, cuando se llega hasta el final, se dice que son los descendientes. Dice Mateo capítulo 1, versículos 2, 5, 6 y 16, hablando ahora de la procedencia de Cristo en relación a sus ancestros. Dice la palabra de Dios en Mateo 1, donde está la genealogía de Cristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Algunos comentarios aquí, porque si no leemos con detenimiento, si simplemente leemos y no nos detenemos en algunos detalles, podríamos entonces confundirnos. Miren, aquí en la Biblia aparecen dos genealogías, dos procedencias de Cristo. En Mateo capítulo 1 aparece la procedencia de Cristo tomando en cuenta a José, el padre adoptivo de Cristo. Miren cómo lo refiere allí el versículo 16 que está en letras azules. Deben prestar mucha atención. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual, de María, nació Jesús, llamado el Cristo. Este Jacob y este José que aparecen allí en letritas azules no se refiere para nada a Jacob, el hijo de Isaac, y nieto de Abraham. Y este José tampoco se refiere al hijo de Jacob, que tuvo 12 hijos, uno de los cuales se llamó José, de donde sacamos las 12 tribus de Israel, ¿verdad? No, 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 no. Este Jacob es un personaje del mismo nombre Jacob, porque la Biblia repite en hebreo, repite muchos nombres del Antiguo Testamento a través de la historia hebrea hasta el día de hoy, que no son los mismos personajes. Así es que este Jacob que dice aquí Mateo capítulo 1, que engendró a José, no es el Jacob hijo de Isaac que engendró a José, el que fue vendido por sus hermanos y que llegó a ser el segundo en el imperio de Egipto. No, no, no. Esto ocurre, estos personajes que aparecen aquí en Mateo 1, aparecen más de 1500 años después de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? Pero tienen los mismos nombres, para que no nos confundamos, porque arriba sí habla de Isaac que engendró a Jacob y Jacob a Judá, pero luego en el versículo 16 habla de Jacob, el que engendró a José, el que fue marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto es muy importante por lo siguiente, porque en la genealogía de aquí de Mateo aparecen algunos nombres de mujeres, como por ejemplo, miren ahí en el versículo número 5, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Rahab fue una mujer. Y entonces dice que Boaz o Boaz engendró de Ruth a Obed, el hijo de Ruth con Boaz. Y aparece el nombre de Ruth. Pero en la genealogía que vamos a mirar ahora en Lucas, no aparece el nombre de mujeres. Es muy raro que aparezca nombre de mujeres. Aquí en Mateo aparecen 2 o 3 nombres de mujeres, ¿verdad?
pero vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. Pero no olviden el dato de lo que aparece en letritas azules. Jacob engendró a José, o sea, el esposo de María, José, su papá que lo engendró, se llamaba Jacob. ¿Ah? Jacob engendró a José, el marido de María. No olviden eso, no olviden eso, por lo que vamos a mirar a continuación. Miren ahora qué dice Lucas, capítulo 3, versículo 23, porque entramos ahora a la genealogía de acuerdo a Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, Jesús, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Qué pasa aquí? No dijimos aquí, voy a poner otra diapositiva anterior, por eso no quiero que presten mucha atención. No dice aquí que el esposo de María, la madre de Jesús, Jacob, José, su padre era Jacob. Como ahora dice Lucas que el padre del esposo de María se llamaba Elí. Interesante. La respuesta es la siguiente, hermanos queridos. Aquí en Lucas, la genealogía de donde sale Cristo no es de la línea de José, sino de la línea de María. Y ahora les voy a explicar cómo podemos entender esto. Ambos eran, tanto José como María, de la tribu de Judá. Los dos de la tribu de Judá, de la casa de David, tanto José como María. Pero, de acuerdo a Mateo, José, su papá se llamaba Jacob. Y aquí en Lucas, José, su padre, se llamaba Elí. Lo que ocurre es que en esta genealogía no aparece María por su condición de mujer. Cuando vemos en Lucas 3, 33 y 34, que Elí, este Elí que aparece aquí, pues también entre sus ascendientes aparece Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob. O sea que María también era de la tribu de Judá. Pero ocurre lo siguiente, para que entiendan la explicación por qué aparece José siendo hijo de Elí acá y hijo de Jacob en Mateo. Miren por qué. Es de conocimiento general que las genealogías que aparecen en Mateo y Lucas son diferentes. La de Mateo se remonta al linaje de José para mostrar el derecho real de Jesús al trono de David. En cambio, la genealogía de Lucas, capítulo 3, remonta la ascendencia de Jesús al linaje de María, pero no menciona su nombre, pues no era usual incluir los nombres de mujeres en las genealogías. Esto es lo que dicen los comentarios bíblicos. Atención ahora, que aquí está la solución al dilema. José era hijo de Elí, según Lucas, debido a su matrimonio con María, quien era la hija biológica de Elí. En Mateo 16 se menciona que el padre biológico de José fue un personaje de nombre Jacob. Por eso dice, Jacob engendró a José. O sea, que realmente Elí, de quien era padre, era de María. Pero resulta que como no se mencionaban los nombres de las mujeres y María estaba casada con José, entonces se dice que Elí era el padre de José en Lucas. Realmente era su suegro. No sé si me están entendiendo o si no hemos vuelto aquí, ¿verdad? Una confusión. Elí era el suegro de José. Elí era el padre de María. Elí, que también viene de la línea de Judá, era el padre biológico de María. Pero no se menciona a María, sino se menciona a su esposo, quien le está representando. Entonces dice que Elí, padre de José, pero realmente era el suegro de José, porque el padre biológico, según Mateo 1:16, de José
se llamó Jacob. Por eso dice Jacob engendró a José. Y cuando dice engendró, quiere decir que biológicamente, por supuesto, era su padre real. Espero hayan entendido. Lucas capítulo 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, levita, y se llamaba Elizabeth. Aquí hago un alto. Esto tiene una belleza increíble ya en la parte final del estudio, porque hemos visto hasta ahora en la genealogía que Cristo es de la tribu de Judá, tanto por José como tanto por María. ¿Ah? Ambos eran de la tribu de Judá, José y María, los dos. Pero por supuesto, José no es padre biológico de Cristo. Así es que de todas maneras, él es de la tribu de Judá por parte de María, su mamá, de donde sí sale Cristo. Entonces ahora aquí hay dos personajes. Uno que se llama Zacarías, un sacerdote. ¿De qué tribu debían ser los sacerdotes? De Leví, no de Judá, de Leví. ¿Cómo se llamaba este sacerdote? De la tribu de Leví, Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón. ¿De qué tribu era Aarón? Levita. Y se llamaba Elizabeth. Así es que tanto Zacarías como Elizabeth eran de la tribu de Leví. Estos fueron los padres de Juan el Bautista. Ahora miren qué interesante versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Esto se le está diciendo a María. Tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, le dice el ángel. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Interesante. Ahora aparece aquí un personaje llamado Elizabeth, pero que era pariente de María. Pero María era de la tribu de Judá y Elizabeth era de la tribu de Leví. Pero resulta que María y Elizabeth eran parientes. ¿Qué parentesco tenían? El libro El Deseado de Todas las Gentes dice, Jesús y Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth, eran primos estrechamente relacionados por la circunstancia de su nacimiento. O sea que María de la tribu de Judá era nada menos que pariente cercana, posiblemente primos hermanos eran María y Elizabeth. Por eso Cristo y Juan el Bautista eran primos. Pero resulta que María era de la tribu de Judá y Elizabeth era de la tribu de Leví. ¿Saben lo que estoy diciendo con esto? Que María, por tener conexión con Elizabeth, también tiene sus ascendientes en la tribu de Leví. O sea, se da un caso particular con esta mujer que pocos conocen y la mayoría desconoce. Y es que María era tanto de la tribu de Judá como de la tribu de Leví. Pertenecía tanto a la tribu de David y de Judá como pertenecía también a la tribu de Leví por el parentesco de su madre con la tribu de Leví, porque tenía también sangre de los levitas María, pero era por supuesto de la familia de Judá. Así es que en María coincidían cuántas tribus, en María la madre de Jesús, cuántas tribus, de cuántas tribus ella descendía, de la de Judá y de la de Leví, de las dos tribus. Por eso el hijo que viene de su vientre, que es Jesús, por lo tanto también tiene las dos descendencias. Y para mí este es el dato más trascendental. Cristo, de acuerdo a Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, porque María era de la tribu de Judá, ¿verdad? De donde pertenecía David.
no solamente por vía de José, que no era padre biológico, sino María misma era de la tribu de Judá. Y por eso David, que era de esa tribu, dice que era de la tribu de David según la carne. Ahora bien, hay un personaje que aparece en Génesis 14:18 llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que es un personaje muy interesante, porque en él se conjugan dos oficios que ocupaban dos tribus diferentes. Los reyes usualmente salían de la tribu de Judá. Los reyes, por eso David es de la tribu de Judá. Usualmente los reyes venían de la tribu de Judá, pero los sacerdotes no venían de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. Y en Melquisedec se da un caso interesantísimo, que él era tanto rey como sacerdote. En el antiguo pueblo de Dios hebreo, el que era rey era solo rey, y el que era sacerdote era también, era solamente sacerdote. O sea, Aarón era sacerdote, pero no era rey. ¿Entienden ustedes? Salomón y David fueron reyes, pero no eran sacerdotes. Pero en Melquisedec se da la simbiosis, se da el sincretismo, se da la conjunción de que Melquisedec tiene ambos puestos reales, tanto rey como sacerdote. Y pregunto ahora, ¿qué otro personaje en la Biblia entonces en él se conjugan las dos funciones de rey y sacerdote? Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, porque Cristo como Melquisedec es rey. Cristo como Melquisedec es sumo sacerdote, porque en Cristo, en su linaje, está tanto la tribu real de reyes por ser miembro de la tribu de Judá, pero también en su abolengo, en sus ascendientes, está por su madre María la condición de rey, porque también tiene linaje de la tribu de Leví. Qué fabuloso, qué maravilloso esto. Por eso la relación que se hace en varios textos bíblicos de Cristo relacionándolo con Melquisedec, porque fue el personaje en el cual se conjugaron los dos oficios correspondientes a dos tribus diferentes, la tribu de los reyes y la tribu de los sacerdotes. Y eso lo tiene Cristo gracias a su madre María, que tenía linaje de las dos tribus. ¿Y saben qué hace María, hermanos amados, cuando recibe esta noticia de que sería ella el instrumento usado por Dios? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Miren la humildad de esta mujer. Miren si no es acaso un carácter bíblico digno de imitar. Miren si acaso no es verdaderamente una vida que inspira. Dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, entró en casa de Zacarías, María, y saludó a Elizabeth, su prima. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo, aquí entonces Elizabeth, cuando Juan el Bautista, que está gestándose en su vientre, salta, le dice Elizabeth a su pariente: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién es el Salvador de María? Mi Dios, mi Salvador. ¿Cómo entonces ella es madre de Dios? Imposible. Sigue diciendo, verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Estas fueron palabras, hermanos y hermanas queridas, pronunciadas por esta ilustre mujer cuyo nombre pues está grabado en los evangelios por ser la mujer que trajo al mundo nada menos que al Salvador del mundo, porque fue una mujer especial. No es la intercesora, no es la madre de Dios, no es para nada un ser que puede interceder por nosotros. Está en el descanso, esperando que su amado Hijo, ahora glorificado, descienda en las nubes, su Salvador, porque Cristo también es su Salvador. Ella también lo reconoció, pero será levantada para ver a aquel gran rey que también es sacerdote, que ella en su momento albergó en su vientre y que ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Salvador. Qué gran lección nos da la humildad de María, que a pesar de su condición de ser el instrumento utilizado por Dios, mantuvo estas cosas secretas en su corazón. Nunca hizo alarde de ser el instrumento utilizado por el Señor. Al contrario, le dio la honra y gloria al Padre Celestial y se humilló reconociéndolo como su Salvador. Dios bendiga a su pueblo y nos permita a nosotros entender la grandeza de esta mujer que ahora descansa, porque de ella nació el Salvador, perteneciente a la tribu de Judá, sí, pero también con ascendencia de la tribu de Leví. Por eso es rey y sacerdote, gracias a esta mujer que tenía ambas tribus, o sea, la descendencia de ambas tribus en sus propios genes. Dios nos bendiga abundantemente y nos guarde. La próxima semana seguiremos con otro carácter bíblico, con otro personaje bíblico. Desde ahora el avanzo, que estaremos mirando la vida ilustre de un personaje que inspira, llamado Esteban. Dios nos bendiga en abundancia. Maranata, Cristo ya viene. Oramos ahora a nuestro Dios y Padre y así le decimos: Padre bendito, glorioso, gracias por lo que su palabra enseña, por este maná fresco de donde siempre se sacan pues las minas de oro de su palabra que están allí ocultas, pero cuando hurgamos y vamos profundo, podemos sacar tantas enseñanzas gloriosas. Una vez más, una vida que nos inspira, una joven mujer santa, pulcra, apartada del mal y dedicada solamente a buscar santidad, y fue la bienaventurada María, esta virgen, esta joven mujer que fue el instrumento para que naciera nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Gracias por sus enseñanzas, Padre, que podamos emular, imitar a estos personajes que todos, por supuesto, siguieron también los pasos de nuestro modelo perfecto, que es Cristo Jesús. Gracias por la audiencia que hemos tenido esta noche. Su nombre sea glorificado en nosotros. Perdone nuestros pecados y que la vida de nuestro Rey y de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, sea pues el canal que inunde nuestras mentes, que sea el medio por el cual nosotros podamos acceder al Padre a los fines de obtener perdón de nuestros pecados y salvación. Oramos precisamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús el Señor. Amén, Señor.